Doctoras y doctores, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en vivo, Bayodela en Online Virtual Education. Estamos felices de recibirte, doctora, doctor, en ese gran programa en una semana muy adelantada en el año 2023, año pandémico 3, donde ya tenemos 370 webinars y a hechos gracias a las y los doctores que nos dan de su tiempo, de su ciencia y a ti sobre todo que te conectas o que ves a destiempo en el canal de YouTube Online Virtual Education. El día de hoy estamos muy felices a nombre de Odela, by Grupo Verne Azaneo, nuestra red de distribuidores autorizados a lo largo y ancho del país y de Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta Brasil, de mandarles un abrazo a los congresos de dermatología, de ginecología, de salud reproductiva, de todos los congresos que hay en esta semana en República Dominicana y en varios lados del continente, pero sabemos que te gusta conectarte aún de viajes y hoy les traemos justamente con una experta, una ginecóloga, la doctora Yasmin Jasso, justamente un tema holístico del abordaje de la salud y de la importancia del abordaje de la salud femenina en su globalidad. Recordemos que la doctora Jasso ha estudiado no solamente en el queridísimo Hospital Gea González, saludamos a los servicios de derma, de plástica, de gineco y todas las especialidades y subespecialidades afines, pero también ha estado en nuestra tierra francesa un tiempecito justamente ahí, en Estrasburgo, ha estudiado no solamente la ginecoclásica, pero también a la paroscopía, la obstetra y también todo lo que son las lesiones en el INCAN y también obviamente temas no quirúrgicos de reproducción, lo cual la hace bastante completa en su sub y especialidad que le permite tener, además de los cursos y de las pláticas que ha impartido en varios eventos y congresos, pues la capacidad de tener desde el abordaje mexicano, el abordaje americano, el abordaje francés, porque pudo cursar tanto cursos diplomados o especialidades en esos tres continentes, latinoamericano, norteamericano y europeo, el abordaje justamente de la mujer femenina, de esa modernidad que hoy tenemos para ustedes en ese programa de cómo una mujer moderna se puede hoy atender de una forma global. Así que agradecemos muchísimo. Bonsoir, doctora Yasmin Jasso, es un enorme Bonsoir. gusto. Primera vez con nosotros. En español esta vez, podríamos hacerlo en inglés o en francés porque dominas esos idiomas también. Y gracias por de tu capacidad de resumen, de explicación y de vulgarización de conceptos que al final, para todas las oyentes mujeres y los doctores conectados que tienen esposas, hijas, mamás y pacientes, entender un poco más del otro sexo. Así que bienvenida, buenas noches y nos vemos en un momento más en las preguntas y respuestas. Perfecto, muchísimas gracias, Emanuel, por la presentación. Para mí es un gusto estar aquí hablando. Generalmente siempre cuando nos invitan a hablar, pues es hablar más de temas muy médicos y con terminología muy médica. Cuando me invitaron a dar esta plática, número uno, me llamó muchísimo la atención. Creo que es algo que muchas veces dejamos relegados o dejamos olvidado, pero cuando nos adentramos en este gran tema y nos ponemos a leer prácticamente la importancia de la salud holística y que la verdad es que últimamente ha retomado muchísima importancia, de ahí viene el tema de la importancia de la salud holística femenina. Bueno, pues sí es importante retomarla, tomar algunos conceptos, entender realmente desde dónde viene y en dónde estamos parados actualmente. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Listo. Entonces, el día de hoy, como bien les decía, vamos a estar hablando de la importancia de la salud holística femenina y creo que es importante empezar por definir algunas palabras que tenemos muy bien definidas, vaya la redundancia, desde hace cierto tiempo, y vamos a empezar a hablar acerca de lo que realmente es salud. Si nosotros nos enfocamos
a esta definición bastante clásica de que salud únicamente es la ausencia de afecciones o enfermedad, realmente nos estamos quedando bastante cortos. Y cuando digo es que estamos quedando bastante cortos, es que tenemos que entender siempre a la persona, y en este momento me voy a referir a la persona como mujeres, porque de eso trata este tema, la salud holística femenina. Tenemos que hablar de la mujer no como un individuo solitaria, sino como una individua que tiene que estar en armonía con distintos tipos de entorno. Es por eso que una de las grandes directrices de la Organización Mundial de la Salud nos establece desde 1946, pues este estado de completo bienestar que nos habla no solamente del bienestar físico que debe de tener cualquier tipo de individuo, sino que también un bienestar mental y un bienestar social. Al tener este estado de completo bienestar, podemos hablar realmente de salud y no solamente enfocarnos en la ausencia de afecciones o enfermedades. Durante mucho tiempo estuvimos con esta definición que podríamos pensar que es una definición bastante amplia acerca de salud. Sin embargo, a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que nuevamente la persona, el individuo, la mujer, no es una persona que está fuera de un entorno. Quiere decir que debe de incluirse el medio ambiente y por lo tanto en 1992, nuevamente la Organización Mundial de la Salud incluye la armonía con el medio ambiente para que realmente el ser humano pueda estar en un estado de bienestar completo. Si nosotros partimos de aquí, entonces, ¿en qué momento incluimos esta palabra que para muchos quizás es nuevo, para muchos no? Pero últimamente ha tenido bastante renombre, que es la salud holística. Recordemos que la palabra holística realmente viene del griego holos, que es todo entero o completo, y debemos de centrarnos en la persona o centrarnos en el individuo como una realidad que para empezar es total o para empezar es todo y secundariamente está compuesta de ciertos elementos o miembros que ya viéndolo en conjunto nos habla de una salud holística. Partiendo de este, digamos, concepto bastante elemental, entonces sí podemos empezar a hablar acerca de lo que es salud holística, de lo que conocemos actualmente, pero de desde dónde viene. La realidad es que no es algo nuevo, no es algo que haya surgido en el siglo XXI ni en el siglo XX, es algo que surgió desde hace muchísimo tiempo antes y nos podemos incluso remontar a estas tres grandes culturas que son hasta la fecha rompen paradigmas en cuanto hablamos de medicina. Si nosotros hablamos de la medicina tradicional china, incluso si hablamos de la medicina tradicional en India, y cómo no hablar de Grecia, que hasta el momento lo consideramos como uno de los cánones de la medicina moderna. Si hablamos específicamente de cada una de ellas, nos damos cuenta que comparten distintos matices y que no están muy separadas unas de otras y que incluso en México, ahorita ya lo vamos a ver un poquito más adelante, también podemos hablar de salud holística. Nos enfocamos específicamente en la medicina tradicional china. Bueno, se sabe que la medicina tradicional china realmente viene desde hace más de 4,000 años atrás y lo que nos trata de hablar este tipo de medicina tradicional china es que la salud se entendía como un equilibrio. Vamos a utilizar esa palabra muchas veces en esta plática porque realmente de eso se trata la salud holística, de un equilibrio constante y en este caso para la para la medicina tradicional china se habla como un equilibrio tanto en el espíritu como en los 5 elementos de la naturaleza, pero no nos podemos olvidar del yin y el yang, que son estas energías tanto positivas y negativas que se complementan, el famoso ki, que es nuestra fuerza vital, los fluidos corporales, específicamente la sangre, tiene una denotación bastante importante en la medicina tradicional china. Y tenemos otro concepto que se habla mucho en la medicina tradicional china, que es el yin, que es prácticamente la esencia del individuo. Si nosotros podemos tener un equilibrio dentro de todos estos, digamos, factores, podemos llegar a hablar que tenemos una salud holística completa. Es por eso que quizás todos conozcamos los diferentes tipos de terapias que a lo largo del tiempo se han expandido a todo el mundo, que podemos hablar de los masajes, podemos hablar de la acupuntura,
podemos hablar de la fitoterapia e incluso también podemos hablar de distintos movimientos como el Qigong, que tienen mucho que ver con la esencia y que tienen mucho que ver con el Qi, con el Yin y el Yang, y hace que sea uno de las directrices a lo que hoy conocemos como salud holística. La realidad es que este tipo de matiz en cuanto a en la medicina tradicional china, digamos que no voy a decir que se junta, pero sí es muy parecida y tiene ciertos matices parecidos a la India. Entonces, la verdad es que el desarrollo de la medicina en India es bastante similar al de China. Sin embargo, tiene una aproximación diferente en cuanto a los métodos. Cuando me refiero a los métodos, quiere decir que para la medicina tradicional china, la realidad es que muchos males todavía pueden entenderse como si se originaran de algún tipo de intervención de magia o incluso de espíritus. Mientras que para la medicina en la India era un poquito más terrenal y empieza a incorporar todos estos aspectos de la vida de cada paciente, de cada mujer, para que podamos hablar realmente de una persona saludable y con una salud integral. Quería decir que si alguno de estos factores se alterara, ya sea un factor social, un factor emocional, un factor en cuanto a la alimentación, el ejercicio, el movimiento, no podíamos tener una parte completa si una de estas partes prácticamente nos fallaba. Llegamos entonces, ahora sí, a la antigua Grecia. Si todos recordamos a Hipócrates, que hasta la actualidad se considera el padre de la medicina moderna, bueno, podemos hablar que para Grecia ellos consideraban cuatro fluidos que eran las enfermedades realmente venían de este desequilibrio de estos cuatro fluidos o de estos cuatro humores que representaban en el cuerpo. Podemos hablar de la flema, de la sangre, de la bilis negra y de la bilis amarilla, y que mientras ellos estuvieran en equilibrio, realmente la persona podía estar en una salud integral. Si en algún momento teníamos algún desbalance o algún desequilibrio, entonces teníamos que hacer un tipo de intervención, que en este caso sería un tratamiento, para poder volver a tener este equilibrio y tener una salud holística. Partiendo de aquí, entonces, uno pensaría, bueno, México, la verdad es que tiene una medicina tradicional impresionante, que quizás estuvo relegada bastante tiempo, pero en la actualidad las mujeres cada vez se acercan más a los métodos naturales, buscan alternativas tanto de medicina tradicional mexicana como de medicina tradicional de otras partes del mundo. La realidad es que la medicina tradicional mexicana podemos hablar de la totalidad de las cosas. Cuando hablamos de salud en un individuo, en la medicina tradicional, hablamos de la relación entre personas, entre seres vivos, entre la naturaleza, las divinidades, la famosa cosmovisión que vemos en muchos de los escritos de los mayas, por ejemplo, y hablan incluso también del equilibrio. Por eso les digo que el equilibrio realmente es una palabra clave en esta presentación y en este tema, porque es importante siempre mencionar el equilibrio como se repite en las distintas corrientes de salud holística. Y en este caso, el equilibrio en la medicina tradicional entre los diferentes elementos se manifiesta físicamente en el organismo. Es así que lo vemos, muchas de las intervenciones que tiene la medicina tradicional, como es el temazcal, por ejemplo, lo que busca es restaurar el equilibrio, así como las fuerzas sociales, para que el organismo esté en un estado de bienestar completo y en un estado de salud holística. ¿Qué es lo que sucede? La realidad es que conforme va desarrollándose nuestra medicina, que actualmente conocemos como la medicina convencional, para el siglo más o menos XIX, la mayor parte de América y la mayor parte de Europa, pues estaban relegados completamente estos tratamientos que vamos a llamar alternativos u holísticos, y estaban relegados realmente a la parte oriental, donde ellos mantenían esta parte hasta la fecha de su medicina. Empieza a avanzar la medicina convencional, empiezan a utilizarse las alternativas con cada vez menos frecuencia. Sin embargo, nuevamente tenemos un pico en el que las personas buscan alternativas de tratamiento y más o menos en los años de 1960 a 1970
Las personas tanto en América como en Europa deciden reintegrar estas, redescubrir estas alternativas de tratamiento y empiezan a hacer, no voy a decir un comparativo ni que una es mejor que otra, sino para realmente lograr integrar tanto la parte de la medicina que conocemos como la medicina occidental, pero también empieza a tener matices con la medicina alternativa o la medicina holística. En este sentido, nosotros podemos entender que la salud debe abordarse con un sentido no solo holístico, sino un sentido sociocultural. Así es como debemos de ver a la mujer, ya que para captar a la mujer en su naturaleza como tal, una naturaleza cósmica, debemos de entender la relación que mantiene con la naturaleza y con la sociedad. No podemos buscar una mujer saludable si únicamente detectamos ciertos síntomas y los tratamos en específico, porque estamos perdiendo este sentido holístico y este sentido sociocultural que por naturaleza tienen todos los individuos. La salud holística en sí, entonces, vamos a hablar de una visión del ser humano como una unidad. Esta unidad debe de tener 5 dimensiones y las dimensiones no puede haber una dimensión sin otra, sino que deben de estar en completa armonía. Es un bienestar físico, pero de mi bienestar físico depende mi bienestar mental, de mi bienestar mental va a depender mi bienestar emocional y mi bienestar social y por ende mi bienestar espiritual. No podemos buscar mujeres saludables si alguno de estos 5 directrices fallan. Si algo está mal en cuanto a mental, todo lo demás va a empezar a fallar. Entonces, ¿cómo podemos ahora sí hablar de la salud holística femenina? La realidad es que la salud holística femenina tiene que abordarse desde que somos niñas. No podemos tener una niña con alguna falla en cuanto a estos cánones y por ende va a empezar a avanzar en la línea de vida y vamos a tener mujeres, vamos a decirlo, enfermas con alguna falta en cuanto a su salud integral o a su salud holística. Muchas veces nos enfocamos más en la mujer en la edad reproductiva. La realidad es que tenemos que captar a la mujer desde que es una niña y desde que es una adolescente para poder tener una línea de vida y una línea del tiempo completamente saludable. Algunos de los factores externos que siempre van a influir, bueno, la realidad es que a las mujeres nos dominan las hormonas, entonces tenemos que entender a las hormonas como unos aliados y no como algo a lo que tenemos que luchar. La realidad es que la mayor parte de la vida de las mujeres está ligada a las hormonas, entonces tenemos que tener un adecuado equilibrio tanto en la parte mental como en la parte física y en la parte emocional, en la parte hormonal, para que podamos hablar de una salud holística femenina. La realidad es que una mujer saludable y con una adecuada salud holística va a representar menos gastos, si así lo queremos ver, a los servicios de salud prácticamente de cualquier país y va a aumentar su calidad de vida. ¿Cómo lo podemos llevar a nuestra práctica médica, a las distintas, vamos a decir, patologías que podemos ver? Yo como ginecóloga, la endometriosis y algo que actualmente está tomando muchísimo auge, que es el síndrome de ovario poliquístico. Muchas veces en el síndrome de ovario poliquístico nos enfocamos en algo físico, en algún síntoma que nos menciona la mujer, pero en la actualidad se sabe que debe ser un cuidado integral de la salud femenina. Y no únicamente en la paciente con ovario poliquístico, sino prácticamente en la paciente con cualquier tipo de patología o con cualquier tipo de malestar, incluso en pacientes, por ejemplo, con infertilidad o pacientes con endometriosis, pacientes que están en esta transición también de vida que se considera normal como el climaterio o la menopausia. Nuevamente hablamos de 4 tipos de salud. Para poder hablar de una salud holística femenina, no podemos dejar de lado la salud emocional, la física, la espiritual y la mental. Me gustaría ponerles un ejemplo ahora de a qué me refiero con un tratamiento integral y cómo podemos realmente ver plasmada la salud holística, porque podríamos decir un montón de opciones, yoga, mindfulness, alimentación,
pero realmente cómo lo vemos plasmado para ver la importancia de la salud holística femenina y cómo realmente nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las mujeres. Este es un estudio de caso que fue publicado en 2022. Llama la atención incluso que, si ustedes recuerdan al inicio de la presentación, hablábamos de China, hablábamos de India, hablábamos de Grecia. Bueno, pues este es un artículo que fue justamente publicado en la India y habla de un reporte de caso de una mujer con síndrome de ovario poliquístico, que es el pan de cada día. Entonces, ellos hicieron este estudio de caso, dejando de lado la parte de la medicina convencional o la medicina occidental, si así lo queremos llamar, y se enfocaron más en un tratamiento de mindfulness, de yoga, de cambios en el estilo de vida, y dieron un seguimiento estrecho a la paciente para ver si tenía algún cambio positivo. La mujer que ellos tuvieron en este reporte de caso era una mujer bastante joven, 25 años, pesaba 65 kilos cuando la captaron, mide 1,62. Ella refería ciclos irregulares que iban de hasta 45 a 60 días, con 7 días de sangrado. Ya tenía diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, ella clínicamente tenía hiperandrogenismo, tenía por ultrasonido también imagen de ovario poliquístico, refería acné, refería un síndrome menstrual terrible, refería una ganancia de hasta 6 kilos en el último año, datos de ansiedad, debilidad generalizada y síntomas de desgaste. Estas son las características con que a ella la captaron al inicio del estudio y decidieron, bueno, este es un antecedente, ella previamente había estado con tratamiento con medicamentos, no están especificados, durante 8 meses, y la realidad es que no tuvo ninguna mejoría. Prácticamente todos los síntomas que ella tenía al inicio del estudio permanecían después de estos 8 meses de tratamiento. Ellos deciden hacer entonces una terapia tanto de yoga como de cambios en el estilo de vida, y lo llevan a 3 meses, ningún medicamento, únicamente cambios en alimentación, ni siquiera una dieta estricta, no estamos midiendo kilocalorías, ciertos alimentos, yoga estricto 5 veces a la semana, una adecuada ingesta de líquidos, mínimo 2,5 litros al día, adecuado sueño, hicieron mucho énfasis en que tenía que tener un adecuado sueño, y además del yoga lo complementaron con terapias de meditación y terapias de mindfulness. A los 3 meses, ellos ven los resultados. La paciente menciona ciclos regulares. La paciente inconscientemente, sin que ese sea su objetivo, empieza a perder peso, pero específicamente empieza a perder porcentaje de grasa. Se siente más activa, tiene menos ansiedad, logra llevar a su día a día con una adecuada calidad de vida. Por ultrasonido ya no tiene datos de ovario poliquístico. Y entonces nos presentan estos datos, que es cuando ya lo ves plasmado así, te das cuenta realmente qué tanta mejoría tuvo la paciente. A ella la captan en julio del 2019, pesando 65 kilos, como dijimos al inicio, y para febrero del 2020 ya estaba pesando 59 kilos, tomando en cuenta que lo que había perdido era porcentaje de grasa y no masa muscular. En ultrasonido, prácticamente para febrero del 2020, ella ya tenía un patrón folicular normal, y los ciclos menstruales, que al inicio se iban hasta 60 días, para el final del estudio estaban en 30 días. Y todos estos cambios fue sin ningún factor de medicamento, únicamente haciendo modificaciones en estilo de vida y en los distintos factores que hablamos, que son parte de la salud holística, que son parte de lo que afecta a la mujer y que la puede llevar a un estado de bienestar completo. ¿Cuáles son realmente las conclusiones de este estudio? Es que si se mejora la salud mental, tenemos menos estrés, ella tenía menos ansiedad. Esto es mucho efecto del yoga y es parte de uno de los tratamientos, perdón, de uno de los ejercicios que podemos siempre ofrecerles a las personas, sobre todo si no están aptas para hacer ejercicios de alta intensidad. En la salud física, ¿cómo se ve reflejado? Menos cortisol, por lo tanto se mejora el sueño, disminuye el eje hipotalámico y pituitario adrenal,
y por lo tanto, todo esto se ve reflejado en una mejor salud emocional y en una mejor salud espiritual. A su vez, me gustaría que habláramos un poco acerca de las famosas zonas azules o blue zones, que han tomado bastante auge a lo largo de los últimos tiempos. Si ustedes tal cual lo googlean, van a ver, hay artículos científicos en PubMed que habla de las blue zones, o en Netflix, si quieren ver un documental, está ya un documental de cómo vivir más de 100 años, los secretos de las zonas azules. Hay millones de libros que nos hablan de cómo podemos buscar e incorporar nuestro día a día todas estas formas de vida que se han encontrado en las distintas blue zones en el mundo. Un poquito recapitulando, si no sabemos qué es una zona azul o qué es un blue zone, las blue zones realmente son estas zonas que se han visto regadas por el mundo en donde las personas viven más de 100 años, pero no solo viven más de 100 años, sino que tienen menos riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, tienen menos riesgo de demencia, menos riesgo de Alzheimer. Entonces, se han dedicado realmente a buscar qué es lo que está haciendo diferente en estas zonas del mundo, que hace que las personas tengan mejor calidad de vida. Si uno se mete a buscar realmente las blue zones, regresamos a lo mismo y regresamos a este cuidado integral de la salud que inconscientemente se hace en las blue zones, que tiene que tener un equilibrio perfecto tanto en la salud física como en la salud espiritual, en la salud emocional y en la salud mental. Por último, me gustaría que vieran justamente cómo es diferente la calidad de vida y la longevidad que tienen. Por ejemplo, una de las zonas de las Blue Zones está en Okinawa, Japón. Aquí lo vemos como la línea roja es Okinawa. Vean cómo está, o sea, rebasa por completo al amarillo, que es Estados Unidos. Uno pensaría que también los suecos tienen una excelente calidad de vida y que eh, una longevidad bastante alta, pero por mucho, Okinawa, incluso arriba de todo Japón, está rebasándolos. Me gustaría despedirme con estos dos conceptos, si tienen la oportunidad, ya sea que lean los libros de las Blue Zones o ya sea que vean los documentales en Netflix, el Moai y el Ikigai. Esto es algo bien importante que a veces lo tenemos relegado, sobre todo en la mujer cuando ya está en esta etapa de menopausia, la importancia de tener un grupo de amigos de toda la vida y una red de apoyo y soporte. Moai es uno de los principios japoneses de la longevidad y es justo un grupo de amigos que no necesariamente tienen que conocerse de toda la vida, pero quizás fueron vecinos de toda la vida y se convierten en una red de apoyo y en una red de soporte. Ellos lo mencionan que no es lo mismo transitar por la vida sin saber si tienes una red de apoyo o una red donde puedes caer en cualquier momento, a diferencia que si tienes un Moai, que tienes una red de apoyo, que puedes fallar, pero vas a sentir que tienes esta red en la que puedes caer sin ningún problema. Y finalmente el Ikigai, que es una razón de vivir, una razón de ser, es algo que te hace despertar día a día y que te hace recordar por qué tienes que estar saludable, no solo física, sino mental y también emocional. Muchísimas gracias. Wow, muchísimas gracias, doctora Jazmín Jasso. La verdad ha sido un gusto tenerte en ese programa de esa forma y obviamente, como siempre, una sesión de preguntas y respuestas. Recordemos que pueden seguir la doctora Jasso en @JassoGine, de de ginecóloga, Sí. JassoGine con una J y una G, para no confundirnos y estar encontrando la doctora Jasso. Te tenemos varias preguntas que nos están haciendo y agradecemos la verdad muchísimo a los y las doctoras conectadas, la doctora Arteaga, la doctora también Cabrera y tenemos la doctora Cavazos desde Monterrey. Nos están preguntando también por chats, por ejemplo, sin ser ginecólogas, hoy en día, ¿cómo recomiendas esa transición entre el pediatra y el ginecólogo para las niñas? Es decir, ¿a partir de qué edad involucrar al ginecólogo en la atención de las niñas? Porque vemos síndromes que nacen
mucho antes de la primera consulta. Entonces, ¿cómo abordarías ese tema en tu colaboración con los pedias? Creo que aquí es muchísima comunicación no solo con pediatra, sino también con mamá, ¿no? Entonces, está descrito que la primer atención a la niña con ginecología es ya sea desde el momento en el que empiezas a menstruar o incluso cuando entras en la pubertad, tomando en cuenta que la pubertad es a partir de los 9 años. La primer consulta, la verdad, es una plática. Yo siempre le digo esto a las mamás y a las niñas. No necesariamente te tenemos que revisar porque siempre es mucho este temor a que vamos a hacer la exploración ginecológica. Es más bien platicar qué es lo que la niña debe de esperar como normal en el momento en el que se empiece la menstruación y qué es lo que nunca va a ser normal. Aquí sí valdría la pena que se hiciera una red de apoyo bastante fuerte entre pediatra con ginecóloga, incluso se comenta entre colegas qué es lo que nos preocupa de la niña, se comenta con la mamá qué es lo que nos preocupa y también poner como protagonista a la niña, porque a veces la relegamos y ella también tiene que formar como un papel importante en esta atención. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Em, Yo creo que tenemos aquí hoy en día una encomienda con el síndrome de ovario poliquístico en México y nos están preguntando colegas dermatólogas cómo tú, Gine, abordas esos factores tratamientos donde llegan toreadas algunas pacientes por temas de piel, de hormonas, de tiroides, de obesidad, de dislipidemia. Y en ese momento, ¿cuál es el papel del gine o de la gine para poder hacer justamente una especie de, eh, pues, trans consulta, multiespecialistas tipo hospitalaria, pero en la priva? Es muy difícil ese papel, nos dicen, ¿cómo lo logras? Porque viene la paciente por síntomas, pero al final llegar a la causa de la causa, los 5 porqués japoneses que mencionabas, es complicado para un especialista de solo una rama, ¿correcto? Es complicado y aquí creo que lo más importante es no querer abordar todo cuando únicamente tenemos una especialidad. O sea, la realidad es que la paciente de ovario poliquístico es muy complicada porque generalmente viene de una vida de recorrer muchísimas consultas. Y quizás cuando le dices que necesita, en mi caso, yo con pacientes en ovario poliquístico trabajo con dermatóloga, trabajo con nutrióloga, trabajo también con endocrinóloga y cuando detectamos incluso, porque pueden ser mujeres que tienen trastornos alimenticios, también las puedo mandar con psiquiatra o con psicóloga. Realmente tienes que platicar. O sea, yo abordo esta primer consulta como una plática, hacerle entender que en esa consulta no vamos a resolver todo, tenemos que hacer estudios, pero que conforme vayamos avanzando, la importancia es que ella se vaya sintiendo mejor. Tengo la fortuna de trabajar con colegas bastante humanas, especialistas también en ovario poliquístico, y que hemos tenido muchísima mejoría en las pacientes. Y fíjate que esta parte de abordar la salud holística con la mujer, mínimo en México, es complejo, porque cuando tú les hablas de la alimentación, les hablas del ejercicio, les hablas del sueño, o sea, yo parte de mi historia clínica les pregunto, ¿a qué hora te duermes? ¿A qué hora despiertas? Hacerlas realmente conscientes de la importancia del sueño y de la importancia de la alimentación y quitarles este switch de que no vamos a contar kilocalorías es complejo, pero es muchísima comunicación con la paciente y explicarle que es un tratamiento multidisciplinario. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo especial a la doctora Mercado de Zacatecas, que te manda un abrazo y te felicita. Excelente plática, doctora. Gracias. Un par de preguntas más. A la hora de utilizar justamente productos como los de Cum Laude en esa rutina de finalmente un gesto que recuerda en el ritual de la mujer en su cuidado íntimo, que debe de, al igual que su cara, al igual que su pelo, tener ese pues momento para ella con los productos y los gestos adecuados. ¿Cómo ves el rol del médico, el medifluencer, a la hora de cambiar de papel en casi tutorial de gestos cotidianos que quizás antes no se hacían? Era de toma tu medicamento y nos vemos en un mes, o te voy a hacer el láser
¿Cómo has estado tú cambiando generacionalmente que vienes de pues múltiples, como lo hemos visto, capacitaciones y formaciones en el mundo de integrar ese eslabón, de explicar, vulgarizar tratamientos y sobre todo gestos cotidianos a tus pacientitas? Fíjate que a mí me dio un golpe de realidad porque yo siendo ginecóloga, pues nunca le había preguntado a mi mamá cómo se sentía. Ella es ya una mujer en la menopausia. Y ahorita que hablaste de los productos de Cum Laude, como que estamos muy metidos a que sí tienes tu rutina de skincare para la piel, pero vulva tienes completamente olvidado. Entonces, yo tengo muy claro que en el momento en el que yo realmente me senté con mi mamá en una plática, sí con un enfoque más como ginecológico, porque me interesaba saber cómo ella se sentía, pues me di cuenta que sí, la mujer no tiene este chip del cuidado específico de la zona íntima, ¿no? Entonces, eh, creo que las redes sociales nos dan este alcance para poder llegar a todas las mujeres, más en un país como México, que tenemos todavía muchísimo pudor para hablar acerca de salud sexual, para hablar acerca de genitales, para hablar acerca de vulva. Creo que sí es importante empezar a cambiar esos switch con el alcance de las redes para que podamos tener no solo mujeres saludables, sino que mujeres que realmente tomen conciencia de cómo pueden cuidarse. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, En tu plática, de forma muy evidente, mostraste esa pues complementariedad de los tratamientos que tú mandas con algunos ejercicios, prácticas, deportes o interconsultas con un cuerpo no médico. ¿A qué hora sientes que está madura la población médica mexicana para colaborar con otras especialidades no médicas, health coach, yogis, nutriólogos a la hora de tener ese abordaje multiespecialidad y no solamente médicas, porque el ejercicio, el yoga, como lo mostrabas, llegan a esos momentos de longevidad, ¿no? La longevidad es un tema multipolar. Creo que aquí no hay como algo en específico, creo que tienes que ser siempre abierta, abierta sobre todo porque quizás las que estén aquí que traten mujeres no me dejarán mentir. La mujer cada vez más se aleja de las medicinas, o sea, la mujer cada vez más busca alternativas, busca alternativas sobre todo naturales que le puedan ayudar y no necesariamente medicamentos. Entonces, alguien, digo, como una ginecóloga que estamos tratando mujeres, no podemos encerrarnos en este cuadrado y decir, bueno, pues yo te voy a dar medicamento y aquí se acaba mi expertise. Creo que, y fue parte de lo que yo empecé a buscar, medicina tradicional mexicana, salud holística. Mis pacientes son mi mejor escuela porque ellas me hacen seguir leyendo y leyendo y leyendo y hacer esta red de profesionales prácticamente de todas las especialidades y no solo médicos y médicas, sino prácticamente de todas las ramas para poder ofrecerles siempre la mejor atención. Entonces, creo que no hay, no voy a decir, no hay una edad en específico, creo que la vida te lo va enseñando y va haciendo que te vayas haciendo estas redes cada vez más amplias. Muy bien, un par de preguntas muy técnicas. ¿Qué más ves tú en tu consulta, siendo y habiendo estudiado múltiples subespecialidades ginecológicas, pero qué es lo que más ves y recibes hoy en día como Síndrome de síndromes, ovario pacientes? poliquístico y Ujú. lesiones por virus de papiloma humano. Finalmente temas no clásicos, no reproductivos, sino tan estudiados en la escuela, ¿no? En la gine reproductiva, obstetra Sí. clásica. Y, por ejemplo, ¿cómo tú abordas? Es una pregunta de una doctora, una atrofia vaginal en la menopausia. ¿Cómo la previenes en particular? Depende la persona. Yo trabajo mucho con una fisioterapeuta de piso pélvico, entonces la verdad es una joya trabajar con ella. Eh, si es candidata con estrógenos tópicos, la verdad es que cambios en la rutina de higiene íntima también es primordial, pero sí diría que uno de los pilares importantes es la fisioterapia de piso pélvico y también me apoyo mucho con una uroginecóloga que es una colega.
Genial. Una última pregunta. Una cosa que aprendiste en tu rotación o en tus estudios en Francia, una cosa que sacaste de tu estancia americana y qué más crees que la educación ginecológica mexicana te haya enseñado, una cosa de cada lado que hoy estás integrando de forma sincrética. De Francia creo que aprendí que lo básico es siempre lo más importante. La escuela francesa, en este caso de mínima invasión, yo vengo de una escuela americana, entonces cuando aprendí esta escuela francesa me di cuenta que a veces lo más básico es lo más importante. La escuela americana creo que está más enfocada hacia lo más nuevo, la mejor tecnología y también es parte importante, digo, de la actualidad. La medicina poco a poco se va transformando y la medicina en México creo que tiene estos matices mágicos que a mí me encantan, que es justamente la parte de medicina tradicional, que aún la puedes meter a la parte de la medicina actual y es mágico cómo te puede ayudar. Digo, yo lo viví desde que era niña y lo vivo ahora como médica. La verdad es mágico poder unir estos tres parámetros en la atención de mujeres. Me gusta y muy completo, pues con eso creo que nos quedamos muy contentos, ese abordaje muy diferente de la parte holística. Gracias por haber investigado, haber estado, no te despegues, por favor, buscamos a la doctora Jaso Gine en Insta para seguir en contacto con ella. Doctoras y doctores, gracias por haber estado con nosotros. No nos despedimos antes de mostrar que la semana próxima tendrás una colega dermatóloga que nos abordará justamente un tema que tú como Gine estás viendo cada día más, justamente esa famosa late acne, ¿no? Como el abordaje de la acné tardía se puede hacer en mujeres adultas por parte de Venecia Landini, Beni. una colega y amiga dermatóloga que quizás conozcas. Muy Este, bien. así que 2 semanas, dos amigas, dos ñoñas que estudian más que otras y que nos han dado el gusto hoy de estar pasando esa gran capacidad cognitiva a la parte de enseñanza y pedagógica. De eso se trata Online Virtual Education. Agradecemos a todos y a todas haberse conectado. Una frase de conclusión, nada más recordando, por favor, que podremos ver la repetición de tu tema dentro de ese gran canal Online Virtual Education by Odela Oficial, que está hoy con casi 8,400 médicos registrados en español en Latinoamérica. Así que véanos y escúchanos y tendremos pronto un canal de educación médica dedicado con más noticias, avatares y mucho, mucho, mucho por darles a ustedes y a sus pacientes como contenido, edición y generación de contenido de valor que induce conocimiento y que nunca, nunca está fomentando la automedicación, la autoprescripción, sino siempre la consulta integral cruzada con ese gran tejido de doctores mexicanos, colombianos, latinoamericanos que nos hacen el favor no solamente de usar nuestros productos y servicios, pero también de cruzar los puentes, los ríos y de querer ser integrales como el día de hoy. Muchas gracias. Una frase para ti que puedas concluir en esa pues noche de jueves. Trabajemos siempre en equipo. Ese creo que es una gran frase. Pues creo que muy bien, tienes felicidades de los y las doctoras que siguen conectadas, así que me gusta. Teamwork, modelo colaborativo, cosa que predicamos aquí, cada quien en su cancha, pero finalmente todos confluyendo en esa zona gris, que de quién es esa zona gris, pues de los médicos en total, sin egos y con mucho gusto de hacer lo que les parece que es el Ikigai, como lo dijiste, la razón de ser, el reason why han estudiado. Así que muchísimas gracias, buenas noches a ti, Jasmine, ha sido un enorme Gracias. gusto. Y a todas y a todos, gracias por ser fieles. Gracias, Carlos, en los controles técnicos, a María Bosch, a su grupo de conocimiento y knowledge, de education, de grupo de la. Estamos muy felices de tenerlas y tenerlos. Y hasta la semana que entra. Muy buenas noches, hasta luego. Hasta luego.